Tips y trucos de Excel. Vamos a ver todos los que necesitas saber en estos cortos videos. Y vamos empezando con los que yo tengo categorizados de amarillo. Estos son los más sencillos que existen. Estos son trucos que definitivamente tienes que saber ya de corazón si estás utilizando Excel. Si eres un total principiante, es bueno comenzar. Bueno, vamos a ver de principio el que se llama autorrellenar. En este, lo que le estoy pidiendo es que me calculen la ganancia, que es el resultado de restar precio menos costo. Y la ganancia, una vez calculada, hay que rellenarla para todos los datos. Ahora, mucha gente lo que hace es venir y empezar a comenzar su arrastre hasta abajo. Pero esto es un problema porque hay 1500 datos. Entonces, pues es desesperante ver cómo una persona está arrastrando hasta el final. Y las tablas de hoy en día son de 10.000, 20.000, 30.000 datos. Nunca vas a acabar. El autorrelleno, lo único que tienes que hacer es venir, colocar tu cursor aquí sobre este botón. Si se fijan, este cuadrito verde aquí abajo. Y le dan doble clic. Y si se fijan, se rellenó hasta el final. Entonces te rellena, el autorrelleno rellena hasta la última celda donde encuentra datos. Tip de la vida, si ustedes fueran a tener, voy a deshacer, si ustedes fueran a tener un hoyo aquí en medio, va a rellenar hasta la última celda donde encuentra datos solo en los Exceles nuevos, ¿ok? En los viejos se va a detener en esa celda donde no hay datos. Ok, entonces aguas con el autorrelleno, no siempre funciona, y ese caso no siempre funciona si tienen una columna en blanco en medio, ¿ok? Pero si tienen una tabla al lado, entonces les va a funcionar de maravilla. Autorrelleno, doble clic en la esquina inferior derecha, ¿ok? Vamos al que sigue, ajustar ancho de columna. Cuando ustedes necesitan ajustar ancho de columna, por lo general lo que hacen es, o sea, ¿y por qué ajustarían el ancho? Porque no cabe. Por ejemplo, aquí en la columna G, la gente viene, selecciona la columna y la arrastra hacia la derecha hasta que vea que más o menos cabe lo que está buscando. El problema con eso es que no es lo más eficiente. Lo que ustedes pueden venir a hacer es venir y dar aquí donde ustedes arrastrarían, en vez de arrastrar, le dan doble clic. Y si se fijan, se arrastra a el ancho mínimo indispensable para que todo quepa. Y por todo me refiero a que va a tomar de referencia la frase más larga que esté en la columna. Ahora, si ustedes quieren ajustar toda la tabla al mismo tiempo, solo es necesario seleccionar todas las columnas de la tabla. No así, así no. Solamente las columnas relevantes de la tabla. Y luego le dan doble clic. Y en cualquier frontera de la columna, y si se fijan, se ajusta el ancho de toda la tabla. El que sigue, quitar cuadrícula. Este está bien sencillo. Mucha gente para quitar cuadrícula lo que hace es seleccionar todo y utilizar la cubetita para rellenarlo de blanco. Eso no es correcto. Eso es otra cosa completamente diferente. No, lo que vamos a hacer es nos vamos a ir aquí a la pestaña de vista y nos vamos a ir aquí al botoncito de líneas de cuadrícula. Y con eso yo ya quité toda la cuadrícula de mi hoja de cálculo, ya la tengo totalmente en blanco. Es un poco más agradable para la vista. Bueno, no un poco, mucho más agradable para la vista. ¿Ok? El que sigue, envolver o ajustar texto, dependiendo de qué versión tienes del español. Cuando ustedes ajustan texto, lo que hace es, fíjense, ahorita tengo esta tienda, o sea, tengo este cliente aquí donde me dice tiendas Chedraui y SADCB, que simplemente no cabe ahí. Entonces yo tengo la opción de ajustar la columna, pero si eso no es lo que quiero, también puedo lograr que se escriba en varios renglones. Y para eso yo tengo que venir a ajustar texto. Ajustar texto lo que hace es me lo escribe en varios renglones dentro del mismo ancho de la columna. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo que ajustar el texto para que me quepan todos los datos de la tabla dentro del ancho determinado. Selecciono todas las columnas, le digo ajustar texto y ya todo cabe dentro del mismo ancho determinado. Si no me gustó, le doy control Z y solo ajusto el texto en algunas cuestiones. ¿Ok? Eso es lo que hace ajustar o envolver texto, dependiendo de cómo lo tenga en español. Orientación de títulos, eso está bien sencillo. Todos los títulos, si se fijan, vienen en orientación horizontal, como nosotros leemos. Pero nosotros podemos cambiar la orientación aquí arriba, con esta letrita, para que tenga algún ángulo. Entonces podemos decir, oriéntalo a 45 grados, pues es este ángulo ascendente. Ahí está. Oriéntalo a menos 45 grados, ángulo descendente. Y fíjense cómo cambia. Texto vertical, ahí parece el letrero de Las Vegas. Y girar texto hacia arriba, ahí queda totalmente ya vertical. O volvemos al ángulo ascendente, que era el que queríamos, es el que nos dice la instrucción. ¿Ok? Por último, quitar decimales. Súper sencillo también.
Lo único que vamos a hacer es seleccionar todos los datos que queremos quitar decimales y lo que vamos a hacer es ajustarlos para que queden a 2 decimales. Entonces vamos a picarle a cualquiera de estos dos botones. Con estos es como se quitan y se agregan decimales. Ahora, si ustedes se fijan, lo padre de todo esto es que aquí teníamos una cantidad ridícula de decimales y aquí no teníamos ninguno. En cuando nosotros empezamos a quitar decimales, se ajustan o se agregan como si estuviéramos empezando desde cero. Otra vez, vamos agregando decimales desde cero y ahí podemos llegar a 2 decimales. Entonces, con estos dos botoncitos de aquí, abajo de general, se ajustan los decimales. Entonces, vamos a hacer un pequeño repasito. El autorrelleno. Si ustedes tienen datos, por ejemplo aquí, que ustedes necesitan rellenar completamente, o sea, necesitan rellenar toda la tabla con su fórmula o sus datos o lo que sea, doble clic, rellena todo y ya se quitaron de problemas. Ajustar el ancho de columna. Si ustedes tienen datos que no quepan en la columna como está dada actualmente, pueden seleccionar las columnas que les están dando lata, dar doble clic en la frontera y solito se ajusta. Quitar cuadrícula. Se quita y se pone desde vista, líneas de cuadrícula. ¿Ok? Envolver o ajustar texto en la pestaña de inicio, ajustar texto, y lo que hace es, escribe en varios renglones respetando el ancho de la columna. Orientación de títulos, seleccionan los títulos que quieren cambiar la orientación y aquí en la pestaña de inicio ustedes pueden ajustar hacia dónde van a ir los títulos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si los quieren devolver a su estado original? Bueno, ahí sí tienen que pelearse desde el menú de formato. Control 1 lo saca y aquí en alineación ustedes ya le dicen, lo quiero a 0 grados. Ahí está, ¿ok? Y por último, quitar decimales. Seleccionan los datos donde van a quitar o agregar decimales. Y aquí mismo en la pestaña de inicio tenemos estos botones donde se quitan o se agregan decimales. ¿Ok? Todos los decimales que ustedes quieran agregar o quitar todos los decimales hasta que ya no haya ninguno.